Muy buenas tardes a todos los participantes. Saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Bienvenidos a la telecapacitación Otitis Media Aguda. Estará a cargo del doctor Víctor Tixe Cuadrado, especialista en San Bartolomé. Quisiéramos recordarles que pueden enviar sus preguntas a través del chat de Zoom, como desde el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde estamos transmitiendo en vivo. Doctor Víctor Tixe, es un gran honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante. Ok, muy agradecido por la presentación, por la invitación también. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante dentro de lo que es el manejo de los niños, ¿no? Debido a que este tema ha tenido varias modificaciones en los últimos años. Tal vez así de que se han hecho últimos estudios donde se ha podido identificar de que es una de las patologías en las cuales se receta antibióticos en una forma muy precoz y lo cual nos está llevando a un uso inadecuado de los antibióticos con la consiguiente resistencia bacteriana en otras patologías, ¿no? Bueno, la otitis media, la otitis media aguda es una inflamación de tipo infeccioso del oído medio, ¿no? O sea, de la mucosa de la región del periósteo que se encuentra en este nivel. Es una de las enfermedades bastante comunes, ¿no?, que se van a manifestar en la infancia, convirtiéndose en uno de los motivos de las consultas frecuentes en la edad pediátrica, ¿no? Como ya les mencionaba, también es una de las causas de prescripción de antibióticos bastante frecuentes en los países desarrollados. Para recordarles, el oído se divide anatómicamente en tres regiones, ¿no? El oído externo, que cumple una función prácticamente de transmisión del sonido. El oído medio, que es el tema de exposición, que básicamente es el que va a convertir todas estas ondas sonoras, ¿no?, y las va a transportar hacia lo que es el oído interno, donde tenemos todo el sistema, todo el aparato nervioso que va a traducir prácticamente el sonido que nosotros escuchamos y lo va a llevar al sistema nervioso central, ¿no? Entonces, no siempre recordar, ¿no?, el oído medio está compuesto por la membrana del tímpano, los huesecillos propios del oído, ¿no?, el martillo, yunque y estribo, y este conducto o trompa de Eustaquio, que es un conducto que comunica la parte de la orofaringe con el oído medio, ¿no?, que juega un papel muy importante en lo que son las infecciones. También importante la observación de la membrana timpánica, ¿no?, que cuando uno hace la otoscopía, ¿no?, debe de observar en un paciente sano, ¿no?, todas estas características, ¿no?, que son básicamente se observa una imagen, una membrana rosada, se puede decir, ¿no?, con incluso se puede observar el relieve del huesecillo del martillo, ¿no?, que está adherida a la membrana timpánica, y el reflejo luminoso que cuando uno observa debería de presentar. Epidemiológicamente, sabemos que esta patología tiene una presentación bastante frecuente entre los niños de 6 meses hasta los 15 meses, ¿no? Algunos dicen hasta los 2 años. La mayor incidencia en el sexo masculino. Se estima de que esta patología afecta a más del 60% de los niños menores de 1 año y a más del 80% de los menores de 3 años. Los episodios de otitis media son recurrentes en el 30 al 40% de los infantes con antecedentes previos. Importante destacar acá que mientras más temprano se presente esta afección, la posibilidad de recurrencia también va a ser más alta. Dentro de las causas principales de la otitis media aguda,
Principalmente tenemos las de origen viral, ¿no? También las bacterianas. De manera principal, la presentación de la otitis es una... generalmente la otitis va a ser casi como una consecuencia de las infecciones de las vías respiratorias altas. Y sabemos que en pediatría la mayoría de infecciones de las vías respiratorias altas tienen causa viral, ¿no? Por ese motivo es que las infecciones, ¿no?, que se dan en la parte de la faringe asociadas a una infección del oído medio, ¿no?, generalmente es la misma causa. Se han hecho estudios donde se hicieron, ¿no?, se obtuvieron pruebas moleculares o pruebas de cultivo, en caso de virus o bacterias respectivamente, donde se encontró el mismo germen que se encontraba en las infecciones de oído que colonizaban tanto la trompa de Eustaquio y la faringe. La etiología no ha sufrido modificación, a pesar, bueno, la etiología bacteriana no ha sufrido variación a pesar de la cobertura de vacunas que tenemos en los últimos años, ¿no? Si nosotros sabemos de que dentro de lo que son los virus, hace 2 décadas, el principal agente era el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Este sigue prevaleciendo a pesar de que la cobertura de vacunación contra el neumococo se han elevado. Siempre es bueno recordar de que el Streptococcus pneumoniae tiene más de 90 cepas, ¿no? Entonces, las vacunas te protegen contra las más frecuentes, contra las que son potencialmente más virulentas, ¿no?, las que te pueden producir más cantidad de complicaciones. Sin embargo, esto no resta de que otro tipo de cepas puedan estar presentes dentro de lo que es la etiología de la otitis media. Como segundo agente dentro de las bacterias tenemos el Haemophilus influenza, entre un 10 a 20% de las causas, Moraxella catarrhalis, entre un 5 a 15%. Dentro de lo que son los virus, ¿no?, a la cabeza el sincicial respiratorio, rinovirus, adenovirus, influenza, entre los más frecuentes, ¿no? La presencia de ciertas bacterias también llama la atención, que se van a presentar en cierto tipo de pacientes, ¿no?, que están condicionados generalmente a pacientitos que tienen algún problema anatómico, como son los niños con paladar, con fisura labiopalatina, ¿no? En estos niños, por ejemplo, la presencia de anaerobios, estafilococo, Streptococcus de grupo A tienen un poco más alta la incidencia. En neonatos, los gérmenes gram negativos, Klebsiella e. coli, ¿no?, Enterobacter, generalmente estos asociados también a la flora materna, ¿no?, que se puede adquirir en el momento del parto. Pseudomonas aeruginosa, Staph aureus, Proteus, estos gérmenes generalmente asociados a pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión. Los factores de riesgo que se ha podido identificar, ¿no?, son varios, ¿no? Dentro de ellos cabe resaltar, ¿no?, la edad del paciente, ¿no?, que es un factor muy importante, ¿no?, tanto para la presentación del caso como para las recurrencias, ¿no? Como ya les había mencionado, un niño, mientras más pequeño presente la infección, la posibilidad de que tenga una recurrencia es más alta, ¿no? Malformaciones craniofaciales, como ya se mencionó, la compresión extrínseca de la trompa de Eustaquio, ¿no? Alergias, ¿no?, a los niños alérgicos que constantemente tienen procesos inflamatorios de las vías respiratorias altas, ¿no?, facilitan también de que pueda colonizar con facilidad tanto los virus y las bacterias. El uso del chupón, del biberón, que también están constantemente en niños succionando, están estimulando de que esa zona pueda estar colonizándose frecuentemente por diferentes gérmenes. Infecciones virales, ¿no?, de diferente etiología, que, bueno, la mayoría de las infecciones virales, ¿no?, que afectan las vías respiratorias altas también, ¿no?, pueden producir infecciones del oído medio. Inmunodeficiencia,
Esto debido a que la mucosa de las vías respiratorias, ¿no? Tienen ciertas inmunoglobulinas que son importantes para la defensa, ¿no? de esta zona. Y niños que tienen cierto grado de inmunodeficiencia tienen déficit de estas inmunoglobulinas y facilitan la infección del oído medio. Obstrucción por tumor, crecimiento del adenoides también se ha visto, ¿no? Los niños que tienen adenoiditis, ¿no? Con hipertrofia de adenoides, también son más propensos a que hagan infecciones del oído medio. Tabaquismo pasivo y la contaminación ambiental también se ha visto que es un factor importante como factor de riesgo de las otitis. Como se mencionó, la edad es un factor importante, ¿no? Tanto para los episodios nuevos como para los recurrentes. Se ha visto en algunos estudios que si los niños menores de 1 año hacen episodios de otitis, hay la probabilidad de que hasta en un 70% puedan hacer episodios recurrentes. También se ha visto que así como tenemos factores de riesgo, tenemos factores que nos previenen, ¿no? Como es la lactancia materna exclusiva. La leche materna, ¿no? Hay que recordar que tiene diferentes inmunoglobulinas, ¿no? Que se transmiten hacia el lactante de la mamá. Y estos tienen un factor protector, ¿no? Evitan la colonización de bacterias, evitan la colonización de virus, ¿no? Refuerzan el sistema inmunológico de todo lo que es la mucosa de las vías respiratorias. Entonces, la lactancia materna, ¿no? Es un factor preventivo importante, ¿no? Tal es así que se ha visto de que si es que un bebito recibe lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses de vida, la posibilidad de presentar algún episodio de otitis disminuye hasta en un 43%. La fisiopatología, como sabemos, la mayoría de los virus, ¿no? Van a producir una inflamación de la nasofaringe, comenzando a producir liberación de citoquinas, interleuquinas, todos los marcadores inflamatorios que van a favorecer, ¿no? Van a favorecer la colonización posterior de bacterias, ¿no? Además que todo esto va a alterar la defensa natural de esa zona, ¿no? Alteran las propiedades del moco, ¿no? El moco sabemos que en todas las vías respiratorias están recubiertas con una capa, ¿no? De mucosidad, la cual tiene cierta función, ¿no? Como es la adherencia de detritus, la adherencia de virus, bacterias, y estos son eliminados, ¿no? Con el movimiento ciliar de las células endoteliales de esa zona. Entonces, una inflamación a ese nivel, hay una alteración del movimiento de los cilios, no hay un movimiento adecuado, entonces facilita la colonización de virus, de bacterias, ¿no? Produciendo las infecciones con mayor frecuencia. Además, sabemos que en los niños la trompa de Eustaquio tiene ciertas características que predisponen a que tengan infecciones con mayor facilidad, ¿no? En los niños, la trompa de Eustaquio es generalmente algo horizontal, ¿no? A diferencia del adulto, donde por el mismo crecimiento de la cabeza, ¿no? La trompa de Eustaquio va a tener ligeramente, ¿no? Una inclinación diagonal, lo que, bueno, parcialmente ayuda a que las bacterias o los virus no puedan ascender fácilmente a la parte del oído medio. Además, la trompa de Eustaquio es más corta en el niño, ¿no? Entonces las bacterias o los virus pueden llegar con facilidad hacia el oído medio, ¿no? Tienen una compliance un poco más disminuida, ¿no? Entonces estos niños fácilmente pueden colapsar la trompa de Eustaquio, produciendo una colección a nivel del oído medio, ¿no? Con toda la signología del caso. Dentro de lo que es la clasificación de la otitis media, ¿no? Se ha podido hacer la siguiente que se presenta, ¿no? Otitis media con exudado,
otitis media aguda, ¿no? Que tiene diferentes ítems, como es la otitis media esporádica, otitis media de repetición, donde tenemos la clasificación de persistente, recidivante, recurrente, y la otitis media crónica, ¿no? Que también tiene dos clasificaciones, con exudado o supurativa. La otitis media con exudado, ¿no? O también llamada la otitis media con efusión, subaguda o otitis media serosa, es donde hay la presencia de exudado en la cavidad del oído medio de manera asintomática o con síntomas muy leves, muy sutiles, ¿no? Que generalmente no ameritan un tratamiento, ¿no? Si el exudado persiste más de 3 meses, ya pues pasa a denominarse como una otitis media crónica no supurada. La otitis media aguda, ¿no? La esporádica son los episodios aislados que se pueden presentar en las edades pediátricas, ¿no? La otitis media de repetición, esto sí se clasifica en una otitis media aguda persistente cuando el episodio o hay una recaída en la semana de tratamiento que se está administrando en el paciente. Esta se considera parte del mismo episodio, ¿no? No es que sea uno nuevo, sino parte del mismo episodio, ¿no? Donde se tiene que replantear el tratamiento. Lo ideal es hacer un cultivo, si es que hay secreción, para poder ver si es que hay, necesita modificar el tratamiento. La recidivante, cuando se presenta un nuevo episodio después de la primera semana de terminar el tratamiento, este sí se considera un nuevo episodio, ¿no? Y la otitis media aguda recurrente, ¿no? Donde hay una predisposición por presentar esta patología. Generalmente se considera, ¿no? Más de 3 episodios en 6 meses o 4 episodios en un año. La otitis media crónica, como ya se mencionó, ¿no? Con presencia de exudado o supurada, generalmente se considera cuando son más de 3 meses, ¿no? De presentación. En cuanto a lo que es la clínica, los síntomas, los signos, hay que tener en cuenta que en general en pediatría, en los niños, mientras menos edad tengan, los síntomas son más inespecíficos, ¿no? A diferencia de un niño grande, un preescolar o adolescente, ¿no? Donde ya pues te identifica, ¿no? El dolor específicamente en tal zona, en qué momento, de cuándo comenzó. En un lactante es un poco difícil poder hacer que se pueda obtener esta información, ¿no? Es por ese motivo que siempre en todos los niños que presentan irritabilidad, fiebre sin una causa evidente, es importante, ¿no? Hacer el examen del oído para descartar que no tenga una infección a ese nivel. Los síntomas más comunes en pediatría, la fiebre, la irritabilidad, ¿no? Cefalea, malestar, el niño está intranquilo, ¿no? Dice que es un niño menor de 1 año, también no hay forma en que se comunique, solamente con llanto constante, ¿no? Apático, no quieren comer, a veces tienen vómitos, algunos incluso pueden presentar deposiciones algo sueltas, ¿no? Que nos pueden desviar hacia el diagnóstico. En niños más grandes, ¿no? El dolor de oído, ¿no? Que se puede presentar en algunas revisiones se dice que hasta en un 50 o 60% de los casos nada más, ¿no? Y algunos signos que nos llaman la atención también en niños más pequeños que todavía no pueden comunicarse verbalmente, es que se estén manipulando constantemente el oído donde tienen el dolor, ¿no? Están constantemente que se manipulan esa zona. Si lo asociamos a episodios de fiebre, de irritabilidad, siempre ya se puede considerar que es un signo, ¿no? Sugestivo de una infección del oído. Exámenes complementarios en sí no son necesarios, ¿no? Porque el diagnóstico básicamente es clínico. Se ve directamente la inflamación, ¿no? Con un buen otoscopio, entonces no es necesario los exámenes auxiliares, salvo que estemos sospechando de alguna complicación, ¿no? Como son las meningitis, mastoiditis, ya según sea el caso se va a solicitar, pues, ¿no? Ya examen de hemograma, proteínas C reactivas,
¿no? Cultivo de las secreciones, tomografías, y estamos pensando de que ya hay un compromiso a nivel del sistema nervioso también, por ejemplo. El diagnóstico básicamente es la otoscopía per se, ¿no? O la otoscopía neumática, además de los criterios clínicos que vamos a mencionar. La otoscopía neumática hasta hace un tiempo se decía que también podría ser diagnóstica. Sin embargo, hay que tener bastante cuidado en lo que nos indica esta otoscopía neumática, ¿no? La utilidad, básicamente, para poder ver si es que hay algún grado de fusión, o sea, un poco de inflamación, ¿no? Donde cuando uno hace el procedimiento de la otoscopía neumática, ¿no? Se insufla una bombilla, ¿no? Que está conectada al otoscopio, con la cual vamos a nosotros observar si es que hay movilidad de la membrana timpánica, ¿no? Cuando hay cierto grado de infusión, vamos a tener que hay un movimiento limitado, ¿no? Cuando ya hay una perforación, no vamos a poder no vamos a tener movimiento, ¿no? Siempre es importante para un examen del oído tener en consideración que hay que tener un buen equipo, una buena luz, una buena iluminación, ¿ya? Tener limpio todo lo que es el conducto auditivo externo, ¿no? Si hay presencia de cerumen, idealmente hacer una limpieza, ¿no? Para poder observar adecuadamente lo que es la membrana timpánica, ¿no? Y el uso de la otoscopía neumática, como ya les mencioné, en ciertos casos nos pueden ayudar a determinar la presencia de ciertas patologías. El diagnóstico, básicamente, como les mencionaba, ¿no? Según la Academia Americana de Pediatría, nos dan ciertos criterios que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como es un moderado o severo abultamiento de la membrana timpánica, un comienzo nuevo de secreción por el oído, una otorrea, sin antecedentes o sin clínica de una otitis externa, ¿no? Esto también es importante, muchas veces confunden, ¿no? Cuando hay una inflamación de lo que es la pared del conducto auditivo externo, que puede comenzar a presentar secreción, se puede confundir como una otorrea, ¿no? La otorrea es la secreción que viene del oído medio. Un leve abultamiento de la membrana timpánica con un inicio menor de 48 horas asociado, ¿no? a dolor de oído y a un eritema de la membrana timpánica. Entonces, con estos criterios, nosotros ya podríamos estar haciendo el diagnóstico de una otitis media. En exploración física vamos a observar más o menos esto, ¿no? Una hiperemia, una congestión de la membrana timpánica, como se ve en el lado izquierdo, ¿no? Ya está más vascularizada, está eritematoso, ¿no? Ligeramente incluso se ve algo agrupado, ¿no? Cuando ya vemos la presencia de colección, ¿no? Se puede ver incluso un nivel, ¿no? Que trasluce posterior a la membrana del tímpano, ¿no? Dentro de lo que son las complicaciones, ¿no? Hay que tenerlas en cuenta que una otitis, ¿no? Las que tienen indicación de tratamiento, ¿no? Hay que darlas en forma adecuada y por el tiempo que se indica, ¿no? Las complicaciones más frecuentes son pérdidas de la audición, alteraciones en equilibrio cuando ya hay compromiso del sistema del oído interno, ¿no? Perforación de la membrana timpánica, tímpanoesclerosis, se van a adherir los huesecillos, ¿no? Dificultando que haya una buena traducción del sonido, colesteatoma, ¿no? O sea, pequeños quistes que se pueden formar a nivel de las paredes del oído medio, y esto es de cuidado, porque esto puede ir avanzando y puede producir perforaciones a nivel de los huesos que recubren el oído medio. La mastoiditis también por continuidad puede producirse una inflamación de las mastoides, ¿no? Con toda la clínica propia de esa.
Las meningitis también, ¿no? No se olviden que entre el oído medio y la parte interna del cerebro solamente lo divide una pequeña lámina, ¿no? Entonces, cuando la inflamación, la infección es muy severa, esta puede absorberse, ¿no? Y puede producir, pasar la infección del oído medio hacia el sistema nervioso central, ¿no? Produciendo cuadros de meningitis. Igual los abscesos epidurales o los abscesos cerebrales. El tratamiento básicamente se basa en el manejo adecuado del dolor, ¿no? Y observación importante. La analgesia, generalmente utilizamos lo que es el acetaminofén, ¿no? El paracetamol a dosis de 15 miligramos kilodosis, ¿no? Que se puede indicar incluso horario, cada 8 horas, o el ibuprofeno, ¿no? A 10 miligramos kilodosis también, cada 8 horas. Siempre observando al paciente, ¿no? Indicándole los efectos adversos que puedan presentar. Los antibióticos generalmente los utilizamos cuando ya está una infección determinada, ¿no? Para prevenir las complicaciones, tanto locales y sistémicas, y para prevenir que no vaya a llevar esto a una cronicidad de la enfermedad. Aquí encontré un cuadrito que me parece bastante interesante y práctico. Cuando tenemos nosotros problemas del oído medio en niños menores de 2 meses hasta 3 meses, ¿no? Generalmente preferimos que reciban el tratamiento, ¿no? Hospitalizado, ¿no? Porque la posibilidad de que estos niños puedan complicarse es más alta. En los niños de 2 o desde los 3 hasta los 6 meses, también, ¿no? Cuando hay diagnóstico de otitis, se prefiere dar tratamiento, ¿no? Con amoxicilina a dosis de 80 o 90 miligramos, ¿no? Durante 10 días. En los niños de 6 meses hasta los 2 años de edad, aquí sí se hace se sopesa si es que tienen algún factor de riesgo, ¿no? Si es que tienen alguna condición que podamos sospechar de que potencialmente se pueda complicar, ¿no? En ellos se administra el tratamiento antibiótico. En los niños que no tienen un factor de riesgo, ¿no? Generalmente se les da el soporte sintomático, ¿no? Analgésico, antipirético, y se observa en 48 horas. Todavía hay algunos que sugieren en niños de 6 meses hasta los 2 años de edad iniciar el antibiótico. Sin embargo, hay algunos estudios que mencionan si es que es un niño que no tiene factores de riesgo, tiene una otitis leve, con temperaturas que no son muy altas, ¿no? No tiene ninguna otra patología de fondo, se podría observar 48 horas o hasta 72 horas. Si es que no hay una mejoría de los síntomas, iniciar el tratamiento antibiótico. En los niños mayores de 2 años, sí, ¿no? En ellos preferimos, si es que no tienen ciertas condiciones como son temperatura alta, más de 39 grados, que no vengan con un dolor intenso, ¿no? Que no haya secreción purulenta por el oído, se puede dar analgésicos por 2 días, ¿no? Y se evalúa a las 48 horas. Si los síntomas persisten, se inicia antibiótico. La mayoría de los síntomas de los otitis media pueden revertir en forma espontánea. Y no se olviden, como se mencionó al inicio, que la primera causa de las infecciones de la otitis son virales, ¿no? Entonces, iniciando antibióticos desde un inicio, a veces no estamos ayudándole mucho al paciente, ¿no? Muy por el contrario, estamos haciendo una selección de gérmenes que a la larga van a ser más resistentes. ¿Ya? Como primera opción de tratamiento, a la cabeza la amoxicilina, ¿no? No se olviden que la primera causa sigue siendo Streptococcus pneumoniae, ¿no? Seguido por Haemophilus influenza. Ambos tienen muy buena
respuesta al antibiótico, ¿no? Amoxicilina a dosis altas de 90 miligramos en 2 dosis, ¿no? Y por un lapso de 10 días. Se prefiere utilizar la combinación de amoxicilina con ácido clavulánico en ciertos casos especiales, cuando el pacientito ha recibido antibióticos, con amoxicilina también de preferencia, los 30 días antes de este episodio, ¿no? O cuando hay historia de que ha habido otitis que no ha respondido a la amoxicilina, o cuando tiene una asociación con el síndrome de otitis conjuntivitis, ¿no? Que generalmente es causada por Moraxella catarrhalis, ¿no? En estos casos, de inicio, preferimos utilizar la asociación de amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? El tiempo de tratamiento, sí, 10 días. Como segunda opción tenemos las cefalosporinas, ¿no? Cefalosporinas de segunda generación, también podemos utilizar algunas cefalosporinas de tercera generación, ¿no? La que tenemos acá, la que generalmente utilizamos, ¿no? Es la cefuroxima, ¿no? A 30 miligramos kilo día, dividido en 2 dosis, les va muy bien a los pacientes, ¿no? El tratamiento también igual por 10 días. En caso de alergias a las penicilinas, se puede utilizar la citromicina, ¿no? A 10 miligramos kilo día el primer día, posteriormente a 5 miligramos kilo día hasta completar 5 días. En caso de intolerancia, en caso de que el paciente presente vómitos, se puede utilizar también la ceftriaxona a 50 miligramos kilo día, ¿no? Por vía intramuscular, ¿ya? Y esto solamente por 3 días. Siempre hay que estar monitorizando al paciente, ¿no? En caso de que no haya una respuesta adecuada a las 48, 72 horas, hay que valorar, ¿no? Si requiere un cambio de antibiótico. La resistencia que hay en algunas cepas del Streptococcus pneumoniae, ¿no? Puede ser la causa generalmente de la falla en el uso del tratamiento empírico inicial. Es importante, no se recomienda el uso de antibiótico profiláctico en casos de OMA recurrente, ¿ya? Porque ahí solamente lo que estamos haciendo es seleccionar bacterias más resistentes. Y también tenemos tratamiento quirúrgico, ¿no? Lo que es la meningotomía, o sea, hacer un pequeño agujerito, ¿no? En la membrana timpánica para que pueda por ahí, primero, ventilar mejor todo lo que es el ruido medio. Segundo, ¿no? Si es que hay secreción, para que pueda drenarse adecuadamente, ¿no? Esto sí ya lo hacen ya los especialistas, ¿no? En casos especiales, como son las zonas recurrentes, se coloca un tubo pequeño, ¿no? En esa zona generalmente se deja por un lapso de 1 año aproximadamente, y este tejido va a ir cicatrizando progresivamente y solito va a ir incluso eliminando al tubo que se ha dejado, ¿no? Eso ya es un manejo que corresponde a la especialidad. ¿En qué momentos vamos a derivar al paciente en el especialista? ¿No? Siempre hay que tener en cuenta las limitaciones que tenemos, ¿no? Eso es importante. Cuando tenemos otitis media de repetición, ¿no? Cuando tenemos otorrea persistente, más de 6 semanas, más de mes y medio, que sigue saliendo la secreción, a pesar de que le hemos dado el tratamiento adecuado, la dosis adecuada, el tiempo adecuado, y persiste, mejor derivarlo, ¿no? Situaciones en las que esté indicada la meningotomía, ¿no? Cuando son otitis recurrentes, ya se ha mencionado, ¿no? Cuando hay la sospecha de que pueda haber complicaciones, como es la hipoacusia, ¿no? La posibilidad de que pueda requerir alguna evaluación audiológica, ¿no? Hay que derivarlo, ¿no? Restricciones de la membrana timpánica, cuando hay la posibilidad de que puedan haber adherencias, como se mencionó anteriormente. La sospecha de colesteatoma, ¿no? Que ya les mencioné, ¿no? Quistes que se forman en la parte del oído medio, que pueden ir disecando todo lo que es la parte del hueso y pueden producir complicaciones en el sistema nervioso central. La prevención, ya una vez más, promover la lactancia materna exclusiva, ¿no? Idealmente hasta los 6 meses, mantenerla hasta los 2 años de edad, ¿no? Siempre es importante, ¿no? La lactancia materna. Evitar la escolarización precoz, las guarderías.
Esto generalmente asociado a que cuando los niños comienzan a acudir frecuentemente a las guarderías, generalmente comienzan a contagiarse de procesos virales, ¿no? Y esto va a hacer que la posibilidad de que tengan problemas del oído aumente. Sin embargo, con nuestro sistema de vida actualmente a veces es un poquito difícil esto. Ambiente luego libre de humo y tabaco. Sabemos que tanto el tabaco, la contaminación atmosférica, ¿no?, predisponen a que el moco propio de las vías respiratorias, ¿no?, se altere, y esto facilita las infecciones de las vías respiratorias. Uso limitado de los chupones, ¿no? Ya como se ha explicado cuál es la importancia. La vacunación, siempre importante. Si bien es cierto de que no ha habido una variación significativa en lo que es la casuística, pero, ¿no?, la vacunación contra estos gérmenes, como es el neumococo, siempre es importante, porque se seleccionan a las cepas un poco más infecciosas, otras cepas más virulentas, las cuales nos van a proteger con estas vacunas. Entonces, parcialmente vamos a disminuir, ¿no?, la posibilidad de infecciones con cepas que son de alta virulencia, ¿no? Y la vacunación contra la gripe, ¿no?, que también es importante para tener en cuenta, ¿no?, estar al día en su calendario de vacunación. En conclusión, podemos decir que la otitis media generalmente cura en forma espontánea, ¿no? Hay que evitar en muchos casos el tratamiento antibiótico si es que no es necesario, ¿no?, salvo que tenga indicación específica, como les había dicho, niños menores de 6 meses, entre los 6 meses y los 2 años, valorar, ¿no?, si tiene factores de riesgo, como ya les mencioné, temperatura más de 39, si es que tiene un dolor intenso, si es que tiene otitis bilateral, ¿no?, efusión bilateral, entonces de preferencia darle tratamiento, ¿no? Niños mayores de 2 años con otitis leve, ¿no?, un leve dolor, temperaturas no muy altas, se puede esperar 48 e incluso hasta 72 horas, ¿no?, con analgésicos. Si revierte el cuadro, no es necesario dar más tratamiento. Si persiste, ¿no?, iniciar el tratamiento antibiótico. La decisión o no de tratar a cada niño es independiente, ¿no?, según, como les menciono, el caso particular de cada uno de ellos. Bien, eso sería todo respecto a la presentación en este tema, ¿no? Les agradezco por su atención. Si tuvieran alguna pregunta para poder responderlas. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor Víctor Tixe Cuadrado, especialista en pediatría del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Agradecemos también a todos los participantes, también por enviar sus preguntas. Doctor, nos estaban preguntando con respecto a la evaluación en la atención primaria para el diagnóstico, con respecto a la historia clínica, la anamnesis, el examen físico, cómo también la endoscopía y qué exámenes de laboratorio también se pueden indicar en la atención primaria. Bien, como les menciono, el diagnóstico de la otitis es prácticamente clínico, ¿no? Mucho es importante que tengamos condiciones básicas. Primero, tener un buen equipo, como les mencioné. En algún momento nos ha pasado de que los equipos que son con pilas recargables, cuando no está con una carga adecuada, tenemos una luz muy tenue que no nos llega a diferenciar y a veces subestimamos el diagnóstico, ¿no? Otro, que en niños pequeños no se olviden que cuando tenemos presencia de cerumen, también nos puede dificultar poder observar adecuadamente la membrana timpánica. En estos casos, es conveniente hacer una limpieza si tenemos todas las condiciones, o en todo caso derivar al especialista para que pueda hacer una limpieza y observar adecuadamente la membrana timpánica, ¿no? Los exámenes complementarios no son necesarios, ¿no?, en sí, salvo que estemos sospechando de complicaciones,
¿no? Si estamos sospechando de una mastoiditis, de una meningitis, ¿no? Entonces ahí sí, ¿no? Un hemograma, proteína C reactiva, ¿no? Nos ayudarían a determinar la severidad de la infección, imágenes, ¿no? Tomografías para poder ver si es que hay compromiso ya de la parte de las mastoides, o incluso si es que ya hay compromiso del sistema nervioso, ¿no? Cuando ya hay pequeñas colecciones, tipo de acceso a nivel del sistema nervioso central. Pero el diagnóstico básicamente es clínico. Los síntomas, ¿no? Y el examen directo que se hace a la membrana timpánica prácticamente nos dan el diagnóstico en el paciente. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. La duda recurrente y con respecto a las complicaciones. No le escuché la primera parte de la pregunta, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Tixé. Nos preguntaban cuando estamos hablando de una otitis media aguda recurrente y las complicaciones. La otitis media recurrente generalmente se habla cuando tenemos 3 episodios en un lapso de 6 meses o 4 episodios en el lapso de un año, ¿no? Las complicaciones generalmente están asociadas a la cronicidad que puedan presentar estos pacientes, ¿no? Pueden ser otitis media crónicas, ya puede ser sedosa o purulenta. La complicación más frecuente puede ser la mastoiditis, ¿no? Una inflamación del hueso que está adyacente al oído medio, con toda la clínica correspondiente, ¿no? En una elevación de la parte posterior de la oreja, dolor intenso, fiebre persistente, incluso se puede presentar parálisis facial periférica, debido a que no se olviden que la raíz del nervio facial pasa adyacente a lo que es el conducto, pasa adyacente al oído medio. Cuando hay inflamaciones, pueden presentar algunos pacientes incluso parálisis facial, ¿no? Hemos tenido casos donde vienen pacientes con dolor de oído, fiebre, ¿no? Y que de un momento a otro comienzan a tener parálisis facial, ¿no? Entonces, ahí ya vienen con su otitis complicada. Importantísimo, doctor Tixé. Muchísimas gracias. Doctor, nos preguntan también con respecto al tratamiento, nos preguntan si hay resistencia bacteriana y también nos preguntan con respecto al tratamiento la duración del mismo y qué hacer en el caso de que no haya mejoría. Bien, siempre la posibilidad de que haya resistencia bacteriana de Streptococcus a las penicilinas, siempre hay que sospecharla cuando no hay una buena respuesta generalmente a las 72 horas de iniciar el antibiótico. Se prefiere utilizar ante la amoxicilina de inicio, ¿no? A dosis altas de 80 o 90 miligramos por kilo día, dividido en 2 dosis, por un lapso de 10 días. Se ha visto que con esta dosis la mayoría de las cepas de Streptococcus pneumoniae van a responder al tratamiento. Sin embargo, pueden haber ciertas cepas que pueden ser resistentes. Entonces, en este caso ya podemos utilizar, ¿no? Recurrir al nivel superior, ¿no? Como son los cefalosporinas, ¿no? Tanto de segunda o tercera generación, ¿no? El tratamiento ya también, según sea el caso, puede ser bioral o endovenoso, según la clínica del paciente, ¿no? Y si es que más aún estamos sospechando de que no hay una mejoría, el paciente está cada vez, persiste la fiebre, más de 72 horas, ¿no? Posibilidad de que haya alguna complicación. Este tipo de pacientitos generalmente indicamos su hospitalización para el tratamiento endovenoso y algunos exámenes si es que fuese necesario. Excelente, muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor Víctor Tirso Cuadrado, especialista en pediatría del Hospital Nacional Docente Madrino San Bartolomé. Doctor, algunas recomendaciones finales, principalmente dirigidas. Bueno, sí, ¿no? Siempre importante, ¿no? En todo niño que venga con una historia de fiebre y no le encontramos un foco evidente, estamos en la obligación de evaluar la parte del oído. Como ya les he mencionado, muchos de estos síntomas, mientras los niños son más pequeños, los síntomas son más inespecíficos.
Entonces se nos puede pasar por alto eso, ¿no? Siempre tener un buen otoscopio, examinar el oído en todo niño que viene con fiebre sin un foco evidente, ¿no? Y descartamos que no haya una infección del oído. Especialmente en niños menores de 6 meses, donde sí necesitan un tratamiento antibiótico porque son los niños que potencialmente pueden presentar más complicaciones, ¿no? Reforzar lo que es la lactancia materna exclusiva, ¿no? En los 6 primeros meses, que, bueno, cada vez más vamos encontrándole más propiedades a la leche materna, que su beneficio es muy alto para todos, para nuestros niños, ¿no? Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor Víctor Ticce. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para usted y todo el equipo del Hospital San Bartolomé. Hasta la próxima. Muchas gracias. Ok. Gracias a Un ustedes. saludo. Un gusto. Recordarles, esta telecapacitación se encuentra disponible en el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Los invitamos a suscribirse y compartir esta valiosa información. Muchas gracias.